Japón, 6 de agosto de 1945. Son las 8:15 de la mañana cuando un avión B-29 sobrevoló los cielos de Hiroshima hace hoy 80 exactos años. Sus habitantes, en su mayoría civiles, no sabían que pasado un segundo de aquel instante sus vidas cambiarían o se terminarían para siempre. De golpe, una luz inundó la pequeña ciudad situada en la región de Chukoku, al oeste del país del sol naciente. Pasada una hora, la mayoría de los habitantes de esa ciudad, que hoy celebra uno de los más nefastos aniversarios de nuestra historia, habrían perdido la vida en el primer bombardeo nuclear jamás hecho. El artefacto nuclear conocido como Little Boy, en su inglés natal, causó un total de 70.000 personas fallecidas, a las que luego, debido a las secuelas, se sumarían un total de hasta 110.000 muertos. Sin embargo, esta no fue la única desgracia que Japón tuvo que soportar. Y es que 3 días después, un episodio idéntico se vivió en la ciudad de Nagasaki el 9 de agosto. Ciudad que también fue bombardeada y causó un también incontable número de bajas. Los bombardeos sobre estas dos ciudades archiconocidas para la desgracia de sus habitantes fueron el último episodio de uno de los mayores y, por qué no decir, el más sangriento conflicto que nuestra especie ha avistado. En ellos perdieron la vida un total de 200.000 personas, además de ser los sucesos que hicieron que un país guerrero como el Imperio del Japón, que había intentado someter a Asia y dominarla desde el 37, cuando se inició la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y que había atacado a Estados Unidos un 7 de diciembre del 41, teniendo como objetivo la base de Pearl Harbor, se rindiera de manera incondicional el 15 de agosto del mismo año, siendo el esperado final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría entre las dos superpotencias ganadoras del conflicto. Hasta aquí es lo que todos conocemos de este terrible suceso, que estará por siempre en las páginas de la historia. Pero ¿y si os digo que algo mucho más trágico le podría haber pasado a Japón? Hoy toca hablar de una invasión que, de haberse producido, habría dejado en pañales a los sucesos de Normandía en las costas de Europa. Hoy, 80 aniversario de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, toca hablar de la realizada Operación Downfall, el plan para invadir Japón que jamás se realizó. Soy el Nobel y aquí hablamos de historia. ¡Comencemos! De acuerdo, lo primero que debemos de conocer para saber esta operación militar descartada son sus preparativos, en especial quiénes la desarrollaron y el porqué de que no fuese llevado a cabo, así como los planes y escenarios. Sin embargo, estaréis todos de acuerdo en que, antes incluso de hablar de esto, debemos de hablar de Japón, hoy uno de los países más avanzados de la historia, con un PIB per cápita que, según el Banco Mundial, representa el 3,79% del total de la economía mundial. Más allá de sus buenas cifras económicas, el país del sol es famoso internacionalmente también por su más que avanzada tecnología, desarrollo y, como no, su anime y manga, el cual ha universalizado su cultura e idioma, situándolo en el puesto 13 de lenguas más habladas del mundo, según Wikipedia. No obstante, y como veréis a continuación, este Japón hiperdesarrollado, más cercano al mundo occidental moderno, no es ni por asomo la sombra del país que era a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y es que, para los que nos interesa la historia de Asia, Japón, a finales de la década de 1890, se encontraba literalmente en la Edad Media. Un país arcaico y cerrado en sí mismo, que debido a las colonizaciones y expansiones de las potencias europeas por el Pacífico, tuvo que abrirse al mundo, algo que supuso un cambio drástico tanto en el ámbito comercial como político del país asiático, que durante el feudal régimen de los Tokugawa había permitido un vago comercio con holandeses y chinos en la zona de Nagasaki, donde procedía todo conocimiento del exterior por parte de la sociedad japonesa. Algo que cambió cuando en 1853 el comodoro Matthew Perry visitó la Bahía de Edo, abriendo la nación a pesar de las reticencias de muchos políticos, que veían en este paso a la modernidad el fin de las ancestrales costumbres del país. No obstante, junto a este proceso occidentalizador, también sobrevino un deseo colonial que hizo que el país asiático virara sus ojos a las costas de sus países vecinos, o a la misma Rusia, a la que vapuleó en la guerra ruso-japonesa de 1905. Con la restauración Meiji, Japón pasó de ser un régimen feudal a un estado moderno, transformándose no solo su sociedad, sino también su política, pasando de ser un país compuesto por amalgamas de regiones feudales a un poder político central al que a la cabeza se encontraba el emperador, el hijo de los cielos, un dios vivo que junto al patriotismo adoptó el Bushido, el camino del samurái, formándose así su sistema y doctrina militar. Ya a inicios del siglo XX, Japón, que seguía viendo con malos ojos a Occidente, se trazó como meta el superarles copiando sus técnicas, cosa que consiguió adquiriendo territorios y sumándose a la carrera colonial a la que se incorporaban países más veteranos como Francia o Inglaterra, o más jóvenes como lo eran Alemania o la misma Italia. Para ello, ocupó y se expandió por territorios de Asia, tales como Corea y China, o el Pacífico, habiendo tensiones que finalmente desencadenarían las guerras que Japón realizó contra los países vecinos y, en el mayor extremo, atacar a Estados Unidos tras la llegada al poder de Hideki Toyo. Como todos sabréis, el 7 de diciembre de 1941 los japoneses atacaron Pearl Harbor,
iniciándose así la Guerra del Pacífico, que fue el clavo en el ataúd de los sueños periodistas japoneses, que a pesar de sus victorias iniciales iría poco a poco perdiendo territorio ante el poderío estadounidense, el cual acabaría terminando con el país asiático luego de los 2 bombardeos que han dado inicio al vídeo. Sin embargo, y como dice el título, esta no fue la primera opción que los estadounidenses, liderados por hombres como George Patton o el conocidísimo Douglas MacArthur, tomaron respecto a cómo darle la estocada final a Japón. Y es que mucho antes de que las bombas nucleares fueran mostradas al mundo, altos cargos del país useño pensaron en un plan mucho más violento y descabellado que, de haberse efectuado, habría costado no solo más tiempo, sino más vidas en el asador de muertos que ya era de por sí la Segunda Guerra Mundial a mediados de 1945. El plan, conocido sencillamente como Operación Downfall, fue planificado por el ya citado MacArthur y otros 2 generales, el almirante Chester Nimitz y el general George Marshall, y se encontraba dividido en 2 fases, que según historiadores, de haberse efectuado habrían costado la vida de un total de 10 millones de vidas, muchas más que las pérdidas que supusieron las 2 bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Como ya he ido anunciando, esta operación militar estaba dividida en 2. La primera se conocía como Operación Olympic y estaba planificada que sucediera en noviembre de 1945 con el asalto aliado a la isla madre de Kyushu, la tercera isla más grande que forma el territorio nipón. Para ello se esperaba la utilización de 14 divisiones militares, al menos en el desembarco inicial a la isla, apoyados por una armada de 400 destructores navales y 24 barcos de combate junto a 42 aviones también de combate que habían ido desplegándose alrededor de 35 playas en el sudeste de Kyushu. Continuando, para que el ataque hubiese sido efectivo, varias unidades, en concreto la 20, la 5ª, la 7ª y la 13ª Fuerza Aérea, tendrían que haber pulverizado tanto las defensas como las comunicaciones japonesas, a la vez que las fuerzas navales tendrían que haber destruido toda defensa costera dejada por el enemigo en la costa. A este ataque, aparte, no solo se hubieron unido los americanos, y es que la flota de la Commonwealth, así como la Marina Real Británica, habrían ayudado a sus semejantes del otro lado del charco a asegurar posiciones, algo que, tras cumplirse, daría inicio a la segunda fase de esta operación, Coronet. Planeada para marzo de 1946, esta segunda fase habría supuesto realizar un desembarco sobre la isla de Honshu, es decir, la isla más grande de todas y donde se encuentra Tokio, la capital del país. Para ello no solo habría tenido que sacrificarse vidas americanas, sino que se habrían utilizado nuevas tropas traídas desde Europa, aparte de unidades procedentes de Australia y Canadá. Tan solo en el primer asalto se estimaba que se utilizarían 25 divisiones en total, el doble de las empleadas para el desembarco del 6 de junio en las costas de Normandía. Con ello, no obstante, se esperaba la respuesta de los japoneses, quienes, informados de estos planes, se pusieron manos a la obra en defender con uñas y dientes y hasta la muerte si era necesario el país en donde vivían y habían crecido. Con el fin de defenderse, los ejércitos japoneses crearon un plan de defensa para cuando esta operación fuese llevada a cabo. Bajo el nombre de Ketsugo, o defensiva, las fuerzas del emperador tenían como objetivo parar el ataque aliado. Para ello se habrían empleado un ingente número de tropas en las que se le añadiría 800 kamikazes que morirían defendiendo su hogar. Esto en lo que respecta a la defensa aérea. En tierra, los japoneses habrían desplegado 65 divisiones formadas por un total de 900 millones de hombres, tan solo para defender Kyushu del ataque enemigo. Aparte de este gran número de unidades, también se habría empleado a civiles, y es que la conocida como Fuerza Patriótica Defensiva de Ciudadanos, compuesta por hombres sanos de entre 15 a 80 años y mujeres de entre 17 a 40, habrían ido también a la batalla completamente desarmados, lo que habría, seguramente, supuesto una auténtica masacre. Los peores escenarios pensados se encontraban, por parte de los Estados Unidos y su alto mando, una defensa patriótica y fanáticamente hostil frente a la invasión. Y por parte de Japón, aunque se era bastante pesimista de que este ataque llevase la victoria ansiada, varios de los altos mandos del ejército asiático pensaban que esta defensa haría posible la apertura de negociaciones con los aliados con el objetivo de firmarse una paz favorable, paz que finalmente llegaría luego de usarse las 2 bombas atómicas y tras escucharse un discurso del emperador Hirohito en el que llamaba al final de la contienda. De un modo totalmente distinto al planeado por los militares de ambos países, el 2 de septiembre de 1945, 6 años y un día después del inicio de la guerra, el 1 de septiembre de 1939, Japón firmaba su rendición a bordo de la fragata USS Missouri en la bahía de Tokio. La Segunda Guerra Mundial concluía con la derrota del eje y con más de 50 millones de vidas sesgadas durante su transcurso. La mayor masacre de la humanidad que con su final daría paso a la era atómica y nuevos peligros que, desgraciadamente, hemos tenido que volver a sentir en la actualidad debido a los conflictos que el mundo moderno se encuentra sufriendo.
Por su parte, Japón no lo tuvo fácil y es que hasta 1952 Rusia estuvo bajo ocupación de los Estados Unidos, quienes lo remodelaron y convirtieron en la nación sumamente avanzada y querida que es hoy en día. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que llevo mucho tiempo sin subir ningún vídeo, así que debería recompensar vuestra paciencia. Es decir que ya somos 184 personas. Recordad dar me gusta y suscribiros para que siga subiendo más contenido. Os ha hablado el Nobel y nos vemos en la siguiente historia.